Muy buenos días esta mañana a nuestra iglesia. Estamos felices de que están aquí esta mañana. Desde la semana pasada hemos estado anunciando que el próximo domingo vamos a empezar nuestras 2 reuniones. Así que el otro domingo no vamos a tener reunión a las 10 de la mañana, sino que va a ser a las 9 y a las 11. Así que no vayan a venir a las 10 de la mañana, sino que los esperamos a las 9 de la mañana o los esperamos a las 11 de la mañana, comenzando el próximo domingo. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para poder empezar este tiempo estudiando la Biblia. Así que quiero que me acompañen. Padre, gracias por esta mañana. Pedimos que nos guíes en tu palabra. Queremos ser guiados por ella. Señor, transforma nuestros corazones. Tú conoces cada uno de nuestros corazones y lo que necesitamos es tu palabra. Así que pido que nos transformes. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Lucas que hemos comenzado. Y hoy estaremos estudiando tal vez la historia más famosa de la historia del cristianismo, es el nacimiento de Jesús. Y aunque estamos acostumbrados a leerlo en Navidad, ¿verdad? Y hace poco pasó Navidad, este es un tiempo para leerlo siempre y estudiarlo siempre. Cuando estábamos haciendo el calendario el año pasado con Ariel, nuestro deseo era estudiar este pasaje en Navidad, pero no cuadramos de que llegáramos para Navidad para leer este. Pero Dios sabe que este es el momento en que debemos estudiarlo, porque aunque es la historia navideña del nacimiento de Jesús, siempre es tiempo para estudiarla. Y aunque esta historia parece simple en estos versículos que vamos a leer, realmente tiene verdades profundas. Tristemente, como cristianos, a veces pensamos, bueno, yo ya me sé esa historia, así que no debería escucharla, o ya me la sé, ¿para qué voy a volverla a escuchar? Pero eso es pecado. Cuando tenemos ese pensamiento es pecado, porque esta historia es la mejor historia de todas. Y cuando no queremos escucharla porque pensamos que ya la sabemos, es porque no queremos encontrarnos con la realidad que nos muestra. Así que es necesario que la volvamos a escuchar y sepamos, porque cada vez que la leemos de la palabra de Dios encontramos algo nuevo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la misma palabra. Entonces no es un simple libro que leemos, el cual ya no sabemos la historia y no pasa nada más, sino que es un libro donde leemos y aunque ya la leí muchas veces me doy cuenta que no sé nada, porque estoy estudiando la santa palabra del Señor. En este pasaje que vamos a estudiar hoy se nos narra el nacimiento de Jesús. Ya antes, en el capítulo 1 de Lucas, el ángel Gabriel había aparecido a María y le había anunciado lo que iba a pasar, le había anunciado que iba a tener un hijo de manera milagrosa, porque María era virgen, no tenía esposo todavía. Así que este es un milagro. El nacimiento virginal de Jesús es un milagro y es una doctrina que siempre ha estado bajo ataque. Y siempre hay personas que dicen, no, eso no es cierto, eso es imposible. Pero cuando vemos el recuento de la palabra de Dios nos damos cuenta que esta es la verdad. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice es la verdad y lo que tenemos en la Biblia, esta es la palabra de Dios y es verdad. Todos los demás y todos los que van en contra de ella están equivocados. Estamos seguros de eso, porque eso es lo que Dios dice y es lo que Dios muestra en su palabra. La semana pasada vimos la profecía de Zacarías y cómo Zacarías habló del Salvador que venía, que era de la familia de David, y cómo él estaba exaltando a Jesús y a Dios por la venida del Mesías. ¿Por qué Jesús llegó en este momento? ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué no llegó después? Y aunque vamos a estudiar Lucas, quiero que por un momento vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas está después de 2 de Corintios. Gálatas capítulo 4, miren lo que dice, capítulo 4, versículo 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿cuándo vino Jesús? Cuando se cumplió el tiempo. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto significa en el tiempo preciso, en el tiempo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Este es el momento en que Jesús nació, el momento en que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habían decidido esto. Era este momento es el que el Señor iba a venir. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 1 al versículo 7 es lo que vamos a estar estudiando. Lucas 2, 1 al 7. Quiero animarlos a seguir la lectura, y mientras vamos estudiando y todos los domingos, es necesario que miremos que lo que predicamos es del texto, es lo que dicen los versículos y no que son inventos de los hombres. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 7, y en este pasaje vamos a pensar en tres ideas de lo que Lucas habla aquí. Primero, ¿cómo entendemos el nacimiento de Jesús? El control de Dios sobre los gobernantes. Dios tiene el control sobre los gobernantes. En la segunda parte vamos a ver el cuidado de Dios a sus hijos, y también vamos a ver el cumplimiento de la promesa de Dios. El control de Dios sobre los gobernantes, el cuidado de Dios a sus hijos y el cumplimiento de la promesa de Dios. Así que leamos Lucas 2, 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que del versículo 1 al 3 vamos a pensar en el control de Dios sobre los gobernantes. Empieza el versículo diciendo, versículo 1, aconteció en aquellos días. ¿A qué días se está refiriendo? Podríamos también mencionarlo como en ese tiempo. ¿Qué tiempo o cuáles días está hablando Lucas? Está hablando de los días de lo que está pasando estas cosas. Vimos en el capítulo anterior cómo Juan el Bautista nació y cómo al nacer Zacarías dio la profecía. Y antes, si vamos al capítulo 1 de Lucas, ustedes pueden revisar después, se nos menciona que cuando empezaron los anuncios del nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, hay un hombre que se llama Herodes, que es el rey de Israel. Así que este es el tiempo en el que esto está sucediendo. Esto es lo que se refiere a esos días, o en aquellos días. En estos días el imperio romano era el que gobernaba a Israel, ¿verdad? El imperio romano que seguramente hemos escuchado mucho, hemos visto en los libros de historia. Hay un montón de películas sobre cosas del imperio romano, uno de los imperios más grandes, o tal vez el más grande de toda la historia. Este imperio romano es el que gobernaba a Israel en este tiempo. Así que eran momentos difíciles para el pueblo de Israel, porque estaban bajo el yugo de los romanos. Los romanos no tenían piedad de la gente. Los romanos no estaban para ayudar a las personas que tenían necesidad o que tenían dificultades. Ellos gobernaban con mucha crueldad y no estaban hablando con nadie ni viendo cómo le ayudaban a las personas. Así que los judíos sufrieron mucho en este tiempo. Así que en este tiempo dice que se promulgó un edicto. La idea de edicto es una ordenanza. Ese es un edicto, una ordenanza. Una ordenanza de qué dice la última parte del versículo, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué significa esto de empadronado? Es como un censo. Lo que estaba haciendo el imperio romano es mandando una ley que las personas debían censarse, que tenían que entrar en este censo. Esto también, esta palabra empadronamiento o empadronar, también podemos decirlo como enrolamiento, ¿verdad? Que es una palabra común que se volvió hace poco cuando estuvimos cambiando la identidad, ¿verdad? Hay que enrolarse, hay que ir a enrolarse. Así que esto es empadronar, enrolarse en este censo. Así que el mandato del imperio romano es, tiene que ir
y hacer este censo. Tiene que ir y estar bajo este censo, bajo este empadronamiento. Es lo que está diciendo ahí el versículo. Así que tienen que ir al lugar para empadronarse. Así que es una ley para el empadronamiento. Ahora, dice el versículo 1, que este edicto salió, esta ley salió de parte de Augusto César. Así que es un mandato del imperio y quien lo manda es Augusto César. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Augusto César? Probablemente ya hemos escuchado el nombre de él antes en libros o en películas. Y en este versículo es cuando se menciona aquí en la Biblia. ¿Quién es este Augusto César? Este César es el emperador del imperio. La persona más importante del imperio romano, la persona con más poder y probablemente con más dinero en todo el mundo conocido hasta ese tiempo. Este es Augusto César. El César es un título, no se llama así, sino que es un título, como también el faraón es un título. Así que César es un título y hubieron otros Césares también en este tiempo. Así que César es el título. Augusto no es el nombre de él, sino que también es otro título. Este nombre de Augusto o este título de Augusto significa el que debe ser reverenciado o el que es tenido en alta estima. Es casi un nombre de divino, que tiene que ver es que las personas lo adoraban como una divinidad. Así que este César Augusto o Augusto César no solo piensa que es el emperador, no solo piensa que tiene mucho poder, sino que él también piensa que es Dios. Así que eso significa Augusto, que tiene que ser reverenciado, que debe ser tenido en alta estima. Probablemente los romanos adoraban a este hombre y eso es lo que vemos en la historia. Después de él se levantaron otros y cuando los cristianos los llevaban al Coliseo, les decían, ¿quién es el rey? ¿Jesús o el César? Y todo el que decía que Jesús era el rey, entonces tenía que matarlo, porque no decía que César era el rey. Este Augusto César era un sobrino nieto de otro romano muy famoso, tal vez el romano más famoso, un hombre que se llama Julio César. También han hecho muchas películas y está lleno en los libros de historia y también es un hombre muy famoso, Julio César. Julio César era un emperador romano antes de este hombre, antes de Augusto César. Y aunque era el sobrino nieto de Julio César terminó adoptándolo como hijo y le puso el título de que él iba a ser el siguiente emperador. Cuando Julio César fue asesinado, el emperador fue este hombre, Augusto César, que es el que promulga o hace el edicto. Ahora este hombre no cree en Dios, no cree en el Mesías, porque él mismo se considera un Dios. Así que lo que va a hacer no es porque tiene la revelación de Dios, lo que va a hacer no es porque ama a Dios, él odia a Dios, no quiere saber nada de un Dios que no es él, pero lo que hace es cumplir el plan de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Hay otra persona famosa que se menciona aquí, o de poder, versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Así que hay otro hombre aquí que se llama Cirenio, un nombre raro. Siria es otro país que no es Israel, es otro país, un poquito arriba de Israel. Y este Cirenio, aunque es de otro país, probablemente tiene alguna capacidad de dar órdenes en Israel. Así que probablemente la región que estaba cerca de donde él estaba, de Israel, él tenía el poder para decirles cosas. Así que Lucas lo incluye aquí. Así que este censo es en el tiempo de Augusto César y en el tiempo de Cirenio. Así que esta historia del nacimiento de Jesús se ve con personas verdaderas en un tiempo verdadero. Hay muchos que dicen, no, esta historia no existe, no puede ser posible. Pero es bien fácil buscar los nombres de estas personas. Solo tenemos que ir a internet y poner el nombre de Augusto César o el nombre de Cirenio y nos van a salir las historias de ellos. Así que el nacimiento de Jesús es en tiempo verdadero con personas reales, no es una fábula. Esta historia no empieza diciendo érase una vez o en aquel tiempo de las hadas, sino que empieza hablando de personas verdaderas en un tiempo verdadero. Así que el edicto sale en el momento de Augusto César y lo que tienen que hacer las personas es ir y censarse, ir a este empadronamiento
mandado por Augusto César en el tiempo de Cirenio, que es un gobernador de Siria, como dice el versículo. Así que vemos a estos gobernantes que no son creyentes ni aman a Dios, pero lo que van a hacer es cumplir el plan de Dios, cumplir el plan de Dios. Jesús nace en medio de estos planes de estos hombres. Estos hombres hacen su plan y Jesús nace en ese tiempo. Jesús tiene que nacer en Belén, como vamos a ver más adelante, y Jesús nace en Belén. Esa es la profecía, que tiene que nacer en Belén, y Jesús nace en Belén. Así que estos hombres que no aman a Dios terminan cumpliendo el plan de Dios. Esto no es suerte, esto no es coincidencia, esta no es fortuna. Este es el plan de Dios. Hay un atributo de Dios, una característica de Dios que conocemos como soberano. Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Él tiene el control de todas las cosas y nada pasa por casualidad. Dios tiene el control de todas las cosas y nada pasa por casualidad. Él hace todo según su plan, nada lo toma por sorpresa y nada ni nadie puede hacerlo cambiar de opinión, porque Él es soberano. Si ustedes recuerdan de su tiempo en la escuela o cuando vemos un billete de empira, o cuando vemos una moneda, nuestro escudo dice Honduras libre, soberana e independiente, ¿verdad? Si no saben, Honduras no es ni libre, ni soberana, ni independiente. Así que si somos muy patriotas, esta es la realidad que tenemos que darnos cuenta. Entonces pensamos, bueno, tal vez otro país es libre, soberana e independiente. Pero si nos vamos a los países que tienen mejor crecimiento económico y donde la vida es mejor, o pensamos que es mejor, nos vamos a dar cuenta que tampoco son libres, ni soberanos, ni independientes. Porque nadie es así. Nadie es así, solo Dios es así. Es libre, no necesita de nadie, es independiente, no depende de nadie y es soberano. Hace lo que quiere y nadie puede decirle lo que tiene que hacer y nadie puede pararlo en lo que ha decidido hacer. Así que Dios es soberano, Él es el único soberano. Tiene control sobre todo. Si pensamos en las cosas grandes, Él tiene control sobre las cosas grandes. Si pensamos en las cosas pequeñas, Él tiene control sobre las cosas pequeñas. Si pensáramos en una hormiguita que anda por allá afuera en la tierra y que cualquiera de nosotros pasa, no se da cuenta y la aplasta, Dios tiene el control sobre la hormiguita. Dios decide cuándo la hormiguita se muere, Dios decide cuándo come y qué come. Así es el control de Dios. Es soberano. Tiene el control absoluto de todo. Eso es lo que nos enseña la Biblia, no solo en este pasaje, pero también en todas las Escrituras. Vamos a verlo para que miremos. Vamos a ir al libro de Efesios un poquito más adelante, Efesios capítulo 1. Y solo vamos a ver 2 versículos porque no pudiéramos ver todos los versículos que hablan de la soberanía de Dios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 11. En Él, asimismo, hablando de Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cómo hace todas las cosas? Según el designio de su voluntad. O sea, según lo que Él ha decidido, así hace las cosas. Según ha decidido, así hace las cosas. Vamos a ir ahora a Daniel. El profeta Daniel está en el Antiguo Testamento. Después de Lamentaciones, después de Ezequiel, está el libro de Daniel. Daniel capítulo 4. Y estas palabras son de un hombre famoso, un hombre raro, se llama Nabucodonosor, probablemente lo hemos escuchado. Él se cree muy poderoso y Dios lo castiga y lo hace como animal. Pasa 7 años en el monte, comiendo monte como vaca, se le crecen las uñas y pasa 7 años ahí porque ha pensado que él ha hecho todo, así que Dios lo castiga. Pero cuando Dios lo vuelve en sí, tiene la misericordia y lo vuelve en sí, lo que termina siendo Nabucodonosor es alabando a Dios. Así que Daniel 4, versículos 34 y 35, miren lo que dice. Daniel 4, 34 y 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, hablando de que no tiene fin, eso es sempiterno. Y su reino por todas las edades.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Cómo son los habitantes de la tierra para Dios? Dice el versículo, como nada, como nada. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hoy en día hay muchas personas que dicen que le van a ordenar a Dios, ordeno que Dios haga esto. Eso es un chiste y una burla, porque el versículo dice que nadie le puede detener su mano, nadie puede decirle lo que tiene que hacer, porque Dios es completamente soberano. El capítulo 2 de Daniel, ustedes pueden leerlo después. El mismo Nabucodonosor dice que Dios es el que quita y pone reyes. ¿Quién es el que pone los reyes? Es Dios. ¿Quién es el que pone los presidentes? Dios. Es Dios. Volvamos a Lucas. Así que probablemente hay algunas preguntas acerca de la soberanía de Dios y no podemos responderlas todas porque Dios es soberano y nosotros no somos soberanos, así que no podemos comprender todo lo que Dios hace. Pero cuando decimos que Dios es soberano, no estamos diciendo que las personas son robots y hacen lo que Dios dice y todos nosotros solo hacemos lo que Dios ya dijo. No. El misterio y la grandeza de la soberanía de Dios es que Dios siempre cumple sus planes por medio de los hombres y sin violar la responsabilidad humana. Así que Augusto César no hace el censo porque es un robot. Él hace el censo porque él quiere hacer el censo, porque quiere ganar dinero, porque quiere ponerle el impuesto a las personas, porque quiere saber cuántas personas tienen su imperio. Pero aún así está cumpliendo los planes de Dios. Así que no es como que Él no quiere hacerlo y tiene que hacerlo porque es un robot y es lo que Dios le dice. No, Dios lo hace sin violar la voluntad y el deseo y la responsabilidad humana. Así es como actúa la soberanía de Dios. Así que Dios es soberano sobre todas las cosas, pero eso no quita la responsabilidad humana. Así que eso es lo que Dios hace aquí. Está cumpliendo su plan por medio de las acciones de Augusto César y de Cirenio que están haciendo este censo. Así que podríamos tomarnos mucho tiempo hablando de la soberanía de Dios y todos los domingos que nos quedan de nuestra vida hablando de la soberanía de Dios y nos daríamos cuenta que no entendemos nada, porque Dios es soberano y nosotros no somos soberanos y no tenemos el control de nada. Y esta es una gran verdad para todos los cristianos. Dios tiene el control absoluto de mi vida. A veces pensamos en nuestras situaciones difíciles y ¿será que Dios sabe? ¿Por qué me pasó esto? Dios no lo toma por sorpresa nada. Dios tiene el control de todo. Así que esa es una gran verdad para nosotros en la que podemos confiar. Dios tiene el control de cada cosa que pasa en nuestras vidas. Nada lo toma por sorpresa. Nada lo toma por sorpresa. Así que todo lo que pasa en nuestro mundo que vemos hoy, hay cosas que no entendemos, cosas tristes, cosas difíciles. Todo está en el control de Dios y nada se escapa de su control soberano. Así que este es el control que Dios tiene sobre los gobernantes y es así como Jesús va a nacer en este tiempo. No porque ellos han decidido esto, sino porque Dios ha decidido que este es el tiempo. Miremos el versículo 3, se iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Así que los israelitas tienen que moverse a su ciudad para ser empadronados, para hacer el enrolamiento. Seguramente los judíos no querían hacerlo porque este hombre es un pagano que les está mandando cosas, tiene un nombre como de Dios, pero igual tienen que obedecer y eso es lo que hace José y María, obedecen y se mueven. Miremos el versículo 4 y 5 y pensemos en el cuidado de Dios para sus hijos. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Así que María y José cumplen el edicto y se mueven para su ciudad, dice el versículo 4, que eran de la casa y familia de David, así que pertenecían a la familia de David. Y eso lo vimos la semana pasada y lo hemos visto en el principio de Lucas. María y José, los dos, provenían de la familia de David.
Así que tienen que moverse a la familia, de donde es la familia de David, que es Belén. Así que ellos vivían en Nazaret y tienen que moverse a Belén, donde es Galilea. Si ustedes se fijan en el versículo 4 dice, José subió de Galilea. Galilea es como un departamento, una provincia de Israel. Está en el norte de Israel. Yo tenía un mapa, pero no lo puse en la presentación, lo olvidé. Y me acuerdo hasta ahorita que lo dejé, ya sé dónde lo dejé y no lo puse. Pero ustedes pueden buscar, es muy fácil buscar, solo tenemos que poner mapa de Jesús en los tiempos, mapa de Israel en los tiempos de Jesús y ahí nos va a salir. Así que Galilea es una provincia en el norte y las ciudades famosas de Galilea es Capernaum, que es muy común en el libro de Lucas y la vamos a ver, y hay otra ciudad que se llama Nazaret. Así que José vive en Nazaret y María también vive en Nazaret. Después de Galilea hay otra región en medio, que es la región de los samaritanos, que también ustedes pueden buscar ahí. Y después está otra provincia, otro departamento en Israel que se llama Judea, en el lado sur, Judea. Ciudades famosas de Judea es dos también vamos a mencionar. Una es Belén, que es donde tienen que ir, y la otra más grande y la más importante de todas es Jerusalén. Así que ellos tenían que moverse del norte para el sur. Ahora, ¿por qué dice José subió de Galilea si es para el sur? Porque en verdad Galilea está más abajo, si fuéramos caminando, está más abajo de Judea. Así que ellos vienen de arriba para abajo en el mapa, pero en verdad van subiendo, porque Galilea es más al nivel del mar y Jerusalén y Belén están más arriba. Así que por eso dice que José subió de Galilea. ¿A dónde se encaminan? Salen de Nazaret y van para Belén, para este censo. Ahora, ¿por qué es tan importante que tienen que ir a Belén? ¿Por qué es tan importante? Porque ahí es donde va a nacer el Mesías. No solo donde va a nacer, pero esa es la profecía. 500 o 400 años el profeta Miqueas escribió acerca de que Jesús iba a nacer en Belén. Así que vamos a ir un poquito más atrás al libro de Miqueas. Miqueas es uno de los profetas, casi nunca vemos su libro. Está después de Jonás, Abdías, Jonás y después está Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que está hablando de Belén y dice Efrata porque se llamaba así antes, de una región que se llama Efraín. Así que Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá. La ciudad de Belén era pequeñita, pero dice el versículo: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Se está diciendo Miqueas, de esa ciudad pequeñita, de ahí va a salir el que será Señor, el que va a estar encima de todos. De ahí, así que esa es la profecía. Así que la profecía tiene que cumplirse y se va a cumplir, como vemos en Lucas. Así que podemos volver a Lucas, y por eso ellos se mueven de Nazaret a Belén, porque esa es la profecía, tiene que nacer en Belén. Podemos pensar, bueno, esto lo están forzando para que se cumpla la profecía, pero no lo están forzando. Esto viene de parte de Dios. Si lo estuvieran forzando, José y María no se moverían de Nazaret. No se moverían de Nazaret porque es un viaje complicado. Es un viaje complicado. El viaje de Nazaret a Belén es unos 130 kilómetros. Y aunque pensamos 130 kilómetros no es mucho, ¿verdad? Porque tenemos carros y tenemos motos. Es más fácil. En este tiempo no hay ninguna de esas cosas. Así que tienen que ir caminando o tienen que ir en burro por el desierto. Así que no es tan fácil andar 130 kilómetros. Esa es la distancia entre Nazaret aproximadamente y Belén. Normalmente en los dibujos que vemos o en las películas, cuando vemos este viaje de María y de José, vemos a María como que ya va a reventar, ¿verdad? Del nacimiento, pero probablemente no es así. ¿Por qué? Si ustedes se fijan un poquito más abajo en el versículo 6, dice: y aconteció que estando ellos ahí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Así que cuando llegan a Belén es cuando ya llega el momento de nacer. Entonces, aunque sí va embarazada y está grande, no está el momento donde ya casi va a nacer.
Entonces, versículo 5 nos dice que van a Belén para ser empadronados, para enrolarse con María, su mujer. Así que José y María van los dos. A los romanos no exigían que fuera toda la familia, pero lo más seguro es que José lleva a María porque no quiere dejarla sola allá en Nazaret porque sabe que está embarazada. Y en el versículo 5 hay dos realidades de María. Primero es que está encinta al final, o sea que está embarazada, y también dice el versículo que está desposada con José. Y vimos la palabra desposada antes en el capítulo 1 cuando el ángel Gabriel se le apareció a María. ¿Y qué significa desposada? Desposada tiene que ver con que están comprometidos. Eso es desposada, están comprometidos. Pero este es un compromiso muy serio, no es cualquier compromiso, es un compromiso serio. Delante de la ley, estar desposada es casi como estar casado, o es estar casado. Para romper el desposamiento, entonces tiene que haber un divorcio. Así que ya están casados. Lo que pasa es que no han ido a vivir juntos, no viven juntos, pero ya están comprometidos y están casados frente a la ley, pero no se han ido a vivir juntos. Así que es un compromiso muy, muy serio, muy serio. Por eso es que cuando en Mateo capítulo 1, cuando José se da cuenta que María está embarazada y que él no es el papá, quiere dejarla secretamente, porque dice, este no va a ser mi hijo, así que mejor voy a tener que dejar a María. Pero el ángel se le aparece y le dice, no, permanezca con María porque el niño que van a nacer es el Hijo de Dios. Y eso es lo que hace José, permanece con María. Así que van en este camino, están comprometidos y Dios va cuidándolos en el camino. José va cuidando de su esposa y va cuidando del niño. Y pudiéramos imaginarnos en este camino, José cuidando a María, cuidando dónde duerme, cuidando dónde comen, porque sabe que va embarazada y el camino es difícil. Seguramente este viaje no es fácil, pero tienen que esforzarse para llegar hasta Belén y cumplir con la profecía. Y aunque José está cuidándolos, Dios está cuidándolos. Dios es quien los está guiando, Dios es quien los está llevando. Y esta es una realidad también que vemos en las escrituras. Dios cuida de sus hijos y no los abandona. Dios cuida de sus hijos y no los abandona. En los tiempos difíciles no los abandona, en los tiempos felices no los abandona. Dios cuida de sus hijos. Dios tiene gracia común y misericordia común para todas las personas en el mundo. Eso significa gracia común y misericordia común. Significa que Dios da a las personas cosas buenas. A todas las personas les da cosas buenas. Les da el aire, les provee oportunidades para trabajo, oportunidades para vacaciones. Pero Dios solo cuida a sus hijos. El trato que Dios tiene para sus hijos no es el mismo trato que Dios tiene para todas las personas. Pero Dios sí cuida de manera especial a sus hijos. Y eso es lo que está haciendo con José, con María, y eso también es lo que hace con nosotros. Así que primero vimos la soberanía de Dios en el control de los gobernantes, y ahora vemos cómo Dios cuida de sus hijos en este camino. Ahora pensemos en el versículo 6 y 7 y pensemos en el cumplimiento de la promesa de Dios. Tal vez la parte más grande en este relato, que tiene la verdad más profunda. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Así que ya están en Belén y el versículo 6 nos dice que llegan los días del alumbramiento. O sea, ya llegó el momento en que tiene que nacer. El versículo no nos dice cuánto tiempo estuvieron en Belén, cuánto tiempo llevaba de embarazo cuando llegaron a Belén, pero aquí se cumplen los días del alumbramiento. Llegó el momento en que Jesús tiene que nacer. Este es el tiempo perfecto, como leímos en Gálatas. Este es el momento que ha sido determinado por Dios. Este es el momento en que Jesús tiene que nacer. Cuando están en Belén se cumplen los días de su alumbramiento. Versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito. Así que Jesús es el primer hijo de María, pero no es el único. En los evangelios encontramos como muchas veces se nos mencionan los hermanos de Jesús y se dan sus nombres. Así que Jesús no es el único hijo de María, sino que hay otros hermanos. Pero Jesús sí es el único y el primero que nace completamente diferente, hablando de que no tiene un padre humano.
Por eso dice el primogénito. Es el primero, pero hay otros. Es el primero, pero hay otros. Y dice que lo envolvió en pañales. La idea de pañales aquí es diferente a los pañales que nosotros conocemos, ¿verdad? No son los pañales de tela o los pañales desechables que nosotros usamos. La idea de estos pañales aquí son como unas tiras de ropa. Unas tiras de ropa con las cuales envolvían a los niños recién nacidos para que los niños no se cayeran o no se doblaran y estuvieran calientitos. Así que esa es la idea de pañales aquí. Es unas tiras con las cuales envuelven a los niños y los ponían calientes para que estuvieran calientes. Entonces así es como envuelven a Jesús en pañales, tal como envolvían a todos los niños que nacían en este tiempo. Después dice que lo acostó en un pesebre. Lo acostó en un pesebre. ¿Qué significa pesebre? Pesebre es el lugar donde comen los animales, donde comen las vacas o algunos del ganado, donde les ponen las comidas. Ahí es donde pusieron a Jesús. Es un lugar pequeño. Pensamos, y lo normal es que Jesús nació en un establo, pero no hay ningún versículo que dice que Jesús nació en un establo. Pudo haber nacido en un establo, pero pudo haber nacido en otro lado. Algunos piensan que también pudo haber nacido en una cueva donde ponían algunos animales y ahí estaba un pesebre. Así que pudo ser una cueva o pudo ser un establo. No sabemos cuál es la realidad, pero sí sabemos que lo pusieron en un pesebre. ¿Por qué tuvo que nacer ahí? El versículo nos dice, no había lugar para ellos en el mesón. El mesón es como un lugar donde las personas llegaban a quedarse para dormir, como una especie de hotel muy pequeño, pero no hay espacio. Probablemente hay un montón de gente que ha llegado para Belén para poder enrolarse y no hay espacio para José y María, no hay espacio para que puedan tener su hijo y se van a este lugar donde encuentran espacio. Nace el niño y lo ponen en un pesebre. Y hay tanto que aprender aquí, tanto que aprender aquí en este versículo. El que acaba de nacer aquí es un niño normal físicamente, así como nacen todos los niños. No nace de manera sobrenatural, nace como todos los niños nacen. Lo envuelven en lo mismo que envuelven a los niños en Israel. Pero este niño también, aunque físicamente es como todos los demás, este niño es el Dios hecho hombre. El libro de Mateo nos dice que es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que este niño que nace ahí es el Dios verdadero, que ha estado siempre, que es eterno, el Mesías que viene para salvar a su pueblo de sus pecados, el eterno Dios, creador del universo, el Rey que estábamos cantando. Ese es el que nace en ese momento, es el que está llegando al mundo aquí. Dios lo ha prometido y este es el momento en que Dios cumple la promesa. El más grande y el más alto viene a la tierra para nacer en el lugar más bajo. Ninguno de nosotros quisiéramos que nuestros niños nazcan en un pesebre, ni los pondríamos en un pesebre. Estoy seguro de eso. No quisiéramos llevar a nuestros niños a que nazcan en un pesebre. Y si tiene que nacer en un pesebre, vamos a ver cómo no nace en el pesebre. Pero ahí es donde el Dios del universo nace. Ahí es donde Jesús nace y es puesto. Que naciera aquí no es casualidad, viene para mostrar su grandeza. Esta no es casualidad que nazca aquí, ni también podemos pensar, pobrecito que le tocó nacer ahí. Como vimos antes, este también es el deseo de Dios. No nace ahí porque pobrecito, no hay lugar y ¿cómo le vamos a hacer? Nace ahí porque no hay lugar. Pero ese es el lugar que Dios ha determinado que tiene que nacer. El más grande de todos nace en un lugar donde nadie espera. La semana pasada vimos que la primera promesa del Salvador está hecha en Génesis 3:15 y desde ahí en todas las escrituras hay una promesa clara de que viene un Salvador, y este es el momento en que nace Salvador. ¿Quién es el Salvador? Es el Hijo perfecto de Dios. El Hijo perfecto de Dios que nace en un pesebre. Este es el único que puede reconciliarnos con Dios, es el único que puede presentarnos perfecto delante de Dios. No hay otra forma de presentarnos delante de Dios. El verdadero Rey nace aquí para mostrar que su reino es diferente. Este verdadero Rey viene a salvar no a los que se creen poderosos, no a los que no tienen necesidad, viene a salvar a todos los que reconocen su necesidad. Los que saben que son pecadores, que no tienen nada que darle a Dios.
Esos son los que viene a salvar. Un hombre llamado Martin Lloyd-Jones, pastor en Inglaterra entre 1930 y 1980, dice que Jesús nazca en este pesebre es una condenación al mundo. ¿Cómo así? Porque pensamos, esta es la historia más bonita, ¿cómo que es una condenación al mundo? Él dice esto: condena al hombre que se cree bueno, que piensa que puede llegar a Dios cumpliendo los mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios no acepta a nadie que quiere llegar a Dios cumpliendo los mandamientos. Porque nadie puede cumplir los mandamientos. Porque nadie puede ajustarse al patrón perfecto de Dios. Dios solo acepta perfectos y no hay ninguno que puede ser perfecto. Entonces Dios no puede aceptar a nadie que quiere llegar al cielo por medio de las buenas obras o por medio de cumplir los mandamientos o venir a la iglesia y portarse bien. Dios no acepta a nadie así porque nadie puede cumplirlo. Dios solo acepta a los que ponen su fe en el único que es perfecto, que es Jesús. Jesús que viene para salvar a los hombres de sus pecados. Así que Dios solo salva a los que vienen a Jesús en arrepentimiento y fe. Dejan de creer en todo lo demás, dejan de creer en sus buenas obras y creen solamente en Jesús. Esos son los únicos que el Señor salva. Así que este es el nacimiento de Jesús. El Rey nace en este momento para salvar a los que no tienen ninguna esperanza. Así que la historia de Jesús no solo es una historia bonita, pero también es la historia de salvación. Para terminar, quiero que piensen en algo. ¿Es Jesús su Rey? ¿Es Jesús su Rey? Usted dice, Jesús es mi Rey. Si usted dice, Jesús es mi Rey, entonces usted es un súbdito y un esclavo del Rey. Tiene que vivir para Jesús. Tiene que vivir para Él. En su deseo de su corazón tiene que ser obedecer al Señor, vivir para Él, vivir para Jesús, porque Él es su Rey. Pero si Jesús no es su Rey, entonces su Rey es usted mismo. Necesita arrepentirse de su pecado. Necesita venir a Jesús. Y Jesús salva a todos los que son pecadores. Todos los que reconocen su condición de pecado y vienen a Jesús, Jesús los perdona y no los echa fuera, sino que los salva. Así que si usted dice, Jesús es mi Rey, debo vivir sirviendo a Jesús como mi Rey de verdad. Y si usted sabe que Jesús no es su Rey, necesita venir en arrepentimiento y fe. Porque un día, si usted dice, Jesús no es mi Rey, un día, aunque usted no quiera, va a tener que hincarse delante del verdadero Rey. Ya no para salvación, sino para condenación. Pero Jesús está dando la oportunidad. Venga en salvación hoy a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este nacimiento del Mesías que vemos aquí. Y solo vemos la superficie, Señor. Y aun si estudiáramos todo el tiempo, nos daríamos cuenta de lo grande que eres tú. Señor, te pido que seamos súbditos verdaderos, que podamos rendirnos ante ti. Señor, mueve los corazones de tus hijos aquí para que podamos ser siervos tuyos. Señor, perdónanos por cuántas veces nos queremos servir a nosotros. Señor, mueve nuestros corazones para ser verdaderos siervos tuyos del verdadero Rey, que nació para salvar a los pecadores por su misericordia. Señor, y mueve los corazones de los que están aquí y se mantienen duros al llamado de tu palabra. Obra en sus corazones porque sabemos que tú eres el único que puede hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.